¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Luis Caica y Cáceres. Nos volvemos a reencontrar en el segundo momento, en el segundo tiempo de esta sesión de historia muy interesante, ¿no? De este proceso histórico tan rico que tuvo el Perú. Específicamente estamos en la sesión de el Perú a inicios de la República. En el primer turno, y a manera de introducción lo comentamos, ¿no? Repito, el título es El Perú a inicios de la República, y hemos visto pues cómo estaba el Perú, ¿no? En qué situación se encontraba en los aspectos social, económico y político. En el aspecto económico, el Perú había gastado mucho dinero por la llamada guerra por la independencia. El Perú había contraído una deuda interna y una deuda externa. Una deuda interna proveniente de lo que las familias adineradas, aristócratas, habían prestado, ¿no? Para la causa de la independencia. Y una deuda externa contraída con Inglaterra, ¿no? Que daba empréstitos, o sea, préstamos, ¿no? Grandes préstamos al Perú para justamente también luchar contra los españoles por la causa independentista, ¿no? Recuerden que los líderes peruanos hacían préstamos a Inglaterra con el objetivo de sacar definitiva y totalmente a los españoles de nuestro territorio. Teníamos una sociedad pobre, una sociedad que tenía lo mínimo para subsistir. En el aspecto comercial, incluso las calles de Lima, ¿no? y otras ciudades importantes se vieron abarrotadas de comerciantes ambulantes, ¿no? Que por necesidad tuvieron que salir. Entonces, ¿no? Recorrer en ese tiempo Lima era encontrar justamente, ¿no? Las calles llenas de ambulantes, muchas muestras de pobreza. Y justamente también en el aspecto social, ¿no? Se dio un cambio en cuanto a la pirámide social. Los españoles peninsulares, o los llamados chapetones, ¿no? Dejaron la cúspide de la pirámide social, y ese lugar fue ocupado por los criollos, ¿ok? O sea, por los españoles nacidos en América. Algunos le llamaban la nobleza indiana también, ¿no? Entonces se dio ese cambio. Los chapetones o peninsulares fueron desplazados por los criollos, algo que se analiza mucho, ¿no? Porque en realidad la independencia buscaba una sociedad equitativa, igualitaria. Sin embargo, los criollos aprovecharon la situación para ellos quedarse en el poder, para ellos manejar los grandes negocios, ¿no? Y a la población que realmente merecía esos puestos, ¿no? La peruana, la indígena, que era pues la dueña de estas tierras, quedó relegada a un segundo plano. Muy bien, entonces esto a manera de una introducción, ¿ok? ¿Cómo estaba la sociedad, la economía, la política a inicios de la República? Y como también observamos en un primer momento, ¿no? Incluso en el aspecto territorial, el Perú va a tener cambios, va a comenzar a desmembrarse el territorio nacional, ¿ok? Va a comenzar a perder territorio. Esto porque se acaba el gobierno virreinal, también por las malas decisiones de nuestras nuevas autoridades, ¿no? Muy bien, que realizan pues tratados lesivos para el Perú. Bien, entonces ahora sí vamos a empezar con este segundo momento, ¿ok? Seguimos dentro del Perú a inicios de la República. Esta vez, específicamente, el primer militarismo entonces, ¿ok? Nos ubicamos, ¿no? Luego de las batallas de Junín y Ayacucho,
¿ok? Donde obviamente destaca la clase militar, no necesariamente peruana, porque hubieron en el ejército patriota ecuatorianos, ¿no es cierto? Bolivianos, colombianos, venezolanos, argentinos, ¿ok? Es esta clase militar la que va a ocupar los grandes cargos en el Perú, en la naciente República Peruana, ¿no? Porque estos militares, ganadores de Junín y Ayacucho, sobre todo de Ayacucho, se sentían con el poder para gobernar el país. Sentían que ellos eran los llamados a gobernar el Perú. Lamentablemente, muchas veces primó sus intereses personales antes de todo el pueblo. Veamos un poco. El primer militarismo en el Perú. Para ello, y como ubicarnos un poco, ¿no? Militarismo en el Perú. No solamente fue uno. Como vemos allí, se consideran 3 hasta 4 militarismos, que son periodos obviamente dirigidos por caudillos o líderes militares. El primer militarismo surgió después de las victorias de las guerras de emancipación. Se le da una cronología de 1827 a 1872. Después de las guerras de emancipación, es decir, ¿no? Después de todos los intentos que incluían indígenas, criollos, negros y otros pueblos más, ¿no? Por acabar con el dominio realista. Claro, se vio culminado con las batallas de Junín, la batalla sin humo, ¿no? Y la batalla de Ayacucho, que incluye la capitulación del mismo nombre. Pero en realidad es un proceso largo el de la emancipación, y tú lo sabes, ¿no? Que incluye rebeliones indígenas, conspiraciones criollas, provinciales, hasta las corrientes libertadoras del sur y del norte, ¿no? O como también se puede dividir, ¿no? La emancipación en su etapa nacional y la emancipación en su etapa extranjera, ¿no? Con los líderes San Martín y Bolívar, argentino y venezolano respectivamente. Entonces, es ese primer militarismo, ¿no? El que sucede luego de las batallas de Junín y Ayacucho, el que se va a estudiar. De 1827 a 1872. Pero hay un segundo militarismo, ¿ok? Que se le llama de la reconstrucción nacional, ¿no? ¿Y por qué se le llama de la reconstrucción nacional? Porque justamente sucede después de la guerra con Chile. Guerra del Pacífico, guerra del guano y el salitre, ¿ok? Guerra que Chile inició con Bolivia y luego también la extendió al declarar la guerra al Perú, ¿no? Un 5 de abril de 1879. Bueno, fue tal vez el episodio más negativo que ha vivido el Perú, ¿no? Y justamente, bueno, perdimos la guerra con Chile, porque Chile estaba apoyado por Inglaterra, ¿no? Después de este episodio trágico, viene la reconstrucción nacional o segundo, militarismo. ¿Ok? O sea, nuevamente, después de ese fracaso, ¿no? De la guerra, la sociedad cree que los militares son los llamados a guiar al pueblo, a tener el poder. Tercer militarismo. Surge como consecuencia de una crisis política, económica y social para restaurar la quiebra institucional. 1930 al 39, 1948 a 1956, 1962 a 1963. Entonces, ¿no? Esa cronología del tercer militarismo se da después de lo que se conoce como el oncenio de Leguía, ¿no? Donde la crisis en que quedó sumido el Perú
ahora nuevamente va a ser, ¿no?, liderada por, bueno, la solución a esa crisis va a ser liderada por los militares, ¿correcto? Se menciona también allí del 48 al 56 lo que se conoce como el ochenio de Manuel Apolinario Odría, ¿no? Y 1962 a 1963, ¿ok?, la denominada Junta Militar. Bien, y también se considera un cuarto militarismo llamada la Revolución Peruana. ¿Ok? La Revolución Peruana, como vemos allí. Y que incluye, ¿no?, a el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por el presidente Velasco Alvarado y luego Francisco Morales Bermúdez. Pero bien, esto para ubicarnos, ¿ok? Pero en esta parte que corresponde realizar, ¿no?, analizar, explicar, es el primer militarismo lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿ok? El que surgió después de las guerras de emancipación, ¿no?, de 1827 a 1872. Bien, primer militarismo, ¿no? Periodo inicial de la historia del Perú republicano, entre 1827 y 1872, en la cual los caudillos militares, o sea, los líderes, ¿no?, tomaron el control absoluto y se disputaron el poder político del Estado peruano, ¿no?, generándose la anarquía, ¿no? Entonces, esto es algo también, ¿no?, que merece un análisis, una crítica, ¿no? Si veníamos de luchar tanto tiempo contra un dominador extranjero, de hacer tantos esfuerzos, ¿no?, por unir varios países de América y las fuerzas justamente en un ejército patriota, ¿no?, no tenía mucho sentido que ahora ya lograda la independencia, estos militares se peleen entre sí. Que estos militares pongan como prioridad sus intereses personales y no los del pueblo, ¿no? Esto prácticamente nos estancó, pues no permitió que sigamos desarrollando una imagen, ¿no?, de los caudillos militares, ¿ok? Los líderes militares, ¿no? El otro dato, el término primer militarismo, llamado militarismo de la victoria. Bueno, es uno de los nombres o una de las denominaciones que se les da, pero tiene otros que los vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, militarismo de la victoria fue acuñado por el ilustre historiador tacneño Jorge Basadre Groman, ¿ok? Considerado por muchos como el mejor historiador, ¿no?, que hace trabajos justamente sobre la época republicana, ¿ok? Entonces, ¿no?, volvemos al punto. Estos caudillos, estos líderes militares preferían, ¿no?, o prefirieron sus intereses personales antes de trabajar por el pueblo, ¿no?, que tanto lo necesitaba, ¿no? Recuerda que la naciente República Peruana estaba sumida en muchos problemas económicos, sociales. Pero bueno, ¿no? Lamentablemente así, y como dije en el primer turno, estas situaciones no solo sucedieron en el Perú, ¿no?, sino en varios lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, por eso Napoleón tuvo que, ¿no?, Napoleón Bonaparte, ¿no?, tuvo que imponerse, ¿no?, y autoproclamarse prácticamente emperador, porque justamente allá
en su Francia, ¿no es cierto? Estaban pues las autoridades, las clases de poder luchando entre sí por ver quién lideraba el país, ¿no? Ante esta situación, ¿no?, de descontrol, de intereses, entró pues a tallar Napoleón y se alzó como único líder, ¿no? Tal vez algunos le dicen tirano, ¿no? Algunos le dicen eh, que no fue o no era la solución. Pero ante esa situación de ver tantos intereses personales y no trabajar por el pueblo, él decidió ser emperador. Bueno, acá en el Perú no hubo alguien que se alzó como emperador, pero sí lo de los intereses personales de los militares, ¿no? Se dio, ¿ok? Se dio. Y trajo problemas, ¿no? Trajo anarquía, como allí dice. Muy bien. Les decía que al primer militarismo se le puede llamar militarismo de la victoria, ¿no? Pero también se le puede llamar de estas dos formas, de estas dos denominaciones, con estas dos denominaciones. Se les puede decir o denominar al primer militarismo mariscales de Ayacucho o los generales de Ayacucho, ¿no? Los personajes militares que salieron victoriosos en esta batalla y capitulación, que se sentían pues con el deber, ¿no? Se sentían con eh, la intención de gobernar el Perú. Entonces, militarismo de la victoria, mariscales de Ayacucho o generales de Ayacucho. Es la denominación del primer militarismo. ¿Ok? Continuamos entonces. Aquí. Denominaciones, primer militarismo, militarismo de la victoria y los otros dos que se han mencionado. Mariscales de Ayacucho, generales de Ayacucho. La cronología, el tiempo en que se dio este proceso, periodo de la historia del Perú, republicano, entre 1827 y 1872. ¿Ok? El inicio, el 22 de agosto de 1827, ¿no? Está marcado con esa fecha específica. 22 de agosto de 1827. Final, 20 de abril de 1845. Fin de la prosperidad falaz, ¿no? Prosperidad que es un buen tiempo, ¿no? Falaz se refiere a algo pasajero, a algo periódico, ¿no? A algo que trajo buenos tiempos para el Perú, pero que no duraron mucho, ¿no? Ya lo vamos a ver, ¿no? Justamente, y podemos adelantar algo, esta prosperidad falaz que vivió el Perú, estos buenos tiempos, pero poco duraderos, se debieron pues a la explotación de dos recursos, ¿no? Del guano y el salitre, que en Europa los querían, los necesitaban, y el Perú pues los vendía y obtuvo una gran cantidad de dinero de ellos, ¿no? Pero claro, no fueron bien administrados. Entonces, esta época duró muy poco, ¿no? La llamada prosperidad falaz. Muy bien. Aquí una cronología más detallada del primer militarismo, ¿ok? Del primer
militarismo, como vemos allí. 3 periodos. El caudillismo militar, líderes militares, ¿ok? De 1827 como inicio a 1844 como final. Luego del caudillismo militar, ¿no? Y como hemos dicho, ¿no? Los intereses personales sobre los del pueblo primaban, viene un periodo de anarquía militar. O sea, otro grupo de militares que quería ostentar el cargo, el poder. ¿Ok? Un grupo de militares dentro de la anarquía, ¿no? Que significa pues estar en contra del gobierno, ¿no? Realizar acciones en contra del gobierno, se alzaron pues como líderes y comenzaron a ir en contra de los caudillos militares. Luego, bueno, el inicio está marcado por 1842 y el final por 1844. Un periodo de prosperidad falaz del 45 al 72, ¿no? Que como hemos dicho, fue un buen tiempo el que vivió el Perú, producto de las ventas del guano y del salitre. Pero que tuvieron pues una mala administración estos recursos y este periodo fue poco duradero, fue efímero, fue falaz. ¿Ok? Muy bien. Como les decía, ¿no? El guano y el salitre lo requerían, lo necesitaban allí en Europa y los europeos justamente tenían los ojos puestos en nuestro territorio, ¿no? Teníamos mucho guano que servía como un fertilizante natural. El guano, ¿no? Profesor, guano es el excremento, así es, pero específicamente de las aves guaneras, ¿ok? Que ocupaban los islotes, islas de nuestro litoral. Y bueno, el salitre, que servía como insumo para las municiones, también lo requerían, ¿no? Bien, entre otras utilidades. Entonces, un caudillismo militar, una anarquía militar, ¿no? Una serie de militares en contra del gobierno y la prosperidad falaz, un periodo de muchos ingresos económicos, pero que duró poco tiempo debido a la mala administración. ¿Ok? ¿No? Entonces, en estos tiempos, ya la población, ¿no? Civil se hacía una pregunta, ¿no? La población civil se preguntaba, ¿deben seguir gobernando los militares? ¿No? ¿Nos han traído buenos resultados los gobiernos militares? Bueno, la población se preguntaba eso, ¿no? Y habían, como siempre, ¿no? Varias posiciones. Unos querían seguir con los gobiernos militares y otros ya no. Y vamos a ver que con el tiempo los civiles van a tener también su oportunidad para gobernar. Una línea de tiempo. Caudillismo militar. Presidentes hasta 1872. ¿Ok? El mariscal José de la Mar, de 1827 a 1829. Nacido en Cuenca, ¿no? Era ecuatoriano. En 1829 a 1833, el general Agustín Gamarra, él sí era peruano, nacido en Cusco, ¿ok? Que va a gobernar por 2 veces nuestro país. El general Luis José de Orbegoso, que va a ser destituido por el general Felipe Santiago Salaverry. Y de Salaverry debemos decir algo importantísimo, ¿no? Que entre las muchas cosas que hizo, debemos recordar siempre que él actuó, ¿no? Y declaró a Chiclayo como una ciudad, ¿ok? Dejamos de ser una villa y pasamos a la categoría de ciudad,
¿no? Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven que ha tenido el Perú. Algunos textos dicen 27 años, otros dicen 29 años. Bueno, presidente militar, ¿no? Más joven. Mariscal Andrés de Santa Cruz, era de nacionalidad boliviana, ¿no? Pretendió la unión del Perú con Bolivia, pero con el liderazgo de Bolivia, lo que a muchos peruanos no les pareció. Ese intento fracasó, porque países como Chile y Argentina veían con malos ojos la unión de Perú y Bolivia, ¿no? Porque sería una potencia, pues, en esta parte que colindaba con el Océano Pacífico, ¿no? El mariscal Agustín Gamarra, en su segundo gobierno, trata de invadir Bolivia, fallece en el intento, muere en la batalla de Ingavi. Manuel Menéndez, Crisóstomo Torrico, ok. Menéndez y Torrico, repito, Menéndez y Torrico son considerados como parte de la anarquía militar, de ir en contra del gobierno. Luego viene lo que conocemos como la prosperidad falaz, ¿no es cierto? Ok. Ramón Castilla, el gran mariscal, ¿no es cierto? Rufino Echenique. Más Castilla, primer gobierno, Rufino Echenique, que era también un aliado de Castilla, y que ambos se encargaron, pues, ¿no?, de administrar justamente los grandes ingresos, ¿no?, provenientes del guano, del salitre, pero que no supieron administrar. Además, se les critica a Castilla y a Echenique por los famosos escándalos de la deuda interna, ¿no? Porque se preocuparon por pagar a las familias que habían prestado dinero para la causa independentista, pero de pronto hubo corrupción en este proceso y se resultó pagando más de lo que se debía, ¿no? Muy bien. El general Ramón Castilla hace un gobierno provisional y llega a su segundo gobierno, del 45 al 51. El general Manuel Ignacio de Vivanco, archienemigo de Castilla, ¿no? Justo Figuerola, encargado de la presidencia, Francisco Vidal, del 62 al 63, general Miguel de San Román, ¿ok? Que instituye, por ejemplo, el sol como moneda peruana. El general Juan Antonio Pezec, que tiene que enfrentar a una nueva invasión de España hacia América. El general Mariano Ignacio Prado, que enfrenta a los españoles, ¿no?, en lo que se conoce como la guerra por la segunda independencia, ¿no? Los españoles, bajo el pretexto de realizar expediciones en nuestras islas, querían nuevamente conquistar estos territorios, ¿no? El coronel José Balta, ¿ok? Que se le conoce como el héroe de Chiclayo. No es chiclayano, pero por una serie de acciones, ¿no?, donde habría llegado a Trujillo, luego a Chiclayo, y justamente en Chiclayo habría recibido el apoyo de la población, ¿no? Y bueno, recibió el apoyo de la población, lucharon, ¿no? Luchó la población chiclayana liderada por José Balta y lograron la victoria. Y bueno, en agradecimiento a Chiclayo, José Balta, cuando llega a ser presidente de la República, solo propone, ¿no?, que Lambayeque se convierta en un departamento. Digo solo propone porque su sucesor, Manuel Pardo, es el que va a concretar la creación del departamento de Lambayeque. Muy bien, pero vamos a continuar, ¿no? De manera así puntual he mencionado algo o algún rasgo o característica de estos gobernantes, ¿no? Claro que vamos a ver detalles más adelante.
Bien, principales causas del primer militarismo. Las causas, el por qué, ¿no? ¿Por qué se dio? ¿Por qué surgió este primer militarismo? El caudillaje militar de los inicios de la República del Perú se genera como consecuencia de la falta de una clase civil orgánica, ¿no? O sea, veamos allí. O sea, entonces, después, ¿no?, de haber ganado las batallas de Junín y Ayacucho, y si observamos en un plano general, ¿no?, civiles por un lado, militares por otro lado, la gente, entre comillas, mejor preparada para gobernar eran los militares. Los civiles estaban preocupados por otros aspectos, ¿no?, por el aspecto comercial, por salir de los problemas económicos, pero no surgió un líder como tal. Es por eso que los militares, aprovechando esta coyuntura, se alzaron como líderes, como gobernantes del Perú. ¿Ok? Tal vez si hubiera existido la figura de un civil, ¿no?, hubiera ostentado, ¿no?, el poder, pero no fue así. El prestigio ganado por los caudillos tras las guerras de independencia. Los caudillos eran llamados mariscales de Ayacucho, ¿no? Recordar que es una de las denominaciones. Militarismo de la Victoria, mariscales de Ayacucho, generales de Ayacucho. Entonces, ¿no?, la población, o una gran parte de la población, ¿no?, creía que por estas acciones, ¿no?, de haber logrado las batallas de Junín y Ayacucho, eran los militares los llamados a gobernar. La falta de capacidad de los criollos civiles para garantizar la estabilidad y el orden interno y externo de la naciente república, ¿no? Explicamos esto. Hemos dicho que en los primeros años de la república se dio un cambio en la pirámide social. La cúspide ya no era ocupada por los chapetones o peninsulares, sino por los criollos, por la nobleza indiana, como se le llama, ¿no? Pero estos tenían muchos intereses personales. Solamente veían, pues, por sus grandes negocios, ¿no?, por seguir teniendo grandes propiedades, pero no por ser líderes de toda la población. Claro, algunos también manejan la hipótesis de que estos criollos no querían que el pueblo surja, pues no les convenía. A estos criollos no les convenía que los indígenas o los habitantes de diferentes castas, ¿no es cierto?, surjan. Los querían tener sumisos, mantenerlos en la ignorancia, para que solo ellos puedan sobresalir, ¿no? Y por eso es de que ninguno de ellos, ¿no?, de estos criollos civiles, se veía, pues, ¿no?, como un gobernante. ¿Ok? Por el contrario, ¿no?, estos criollos civiles manipulaban a los militares o los apoyaban económicamente para que ellos sigan en el poder y el pueblo no surja, como vuelvo a repetir. Bueno, cualquier parecido con la realidad actual, ¿no?, es pura coincidencia. La burguesía no era emprendedora, no tenía objetivos precisos, no tenía objetivos políticos precisos y definidos. ¿Quién era la burguesía? La burguesía era la clase adinerada, mayormente los grandes comerciantes, ¿ok? Que insisto, ¿no?, solo veían por sus propios intereses, nada más. Ellos no querían competencia en el aspecto comercial. No querían que un cacique, que un indígena sea competencia económica o comercial de ellos, ¿no? Por eso no les importaba, pues, otra cosa que sus negocios, nada más. Último ítem, la necesidad de imponer el principio de autoridad frente al peligro
que representaban los montoneros, guerrilleros indígenas, para los intereses de las clases dominantes, ¿no? Entonces vemos allí nuevamente este último ítem. Las clases dominantes, vamos a especificar principalmente los civiles, ¿no? Tenían el temor de que los indígenas, agrupados en guerrillas o en montoneras, como se les llamaba, atacaran sus negocios, atacaran sus ciudades, ¿no? Y es por eso que ellos decían, para evitar estos guerrilleros, para evitar estas montoneras, mejor tener líderes militares, para que estos militares puedan frenar a estas montoneras. Pero las montoneras reclamaban algo justo, ¿no? Las tierras eran de ellos. Habían luchado tanto tiempo por lograr la independencia, ¿no? Claro, hubo también presencia de criollos y otros líderes extranjeros, pero los indígenas habían sido una gran parte en la independencia. Habían jugado un papel importante. Y no era justo que los dejen al último, que los traten como si fueran inferiores a los otros habitantes del Perú, ¿no? Pero bueno, pues las clases dominantes no pensaban así. Y para asegurarse de que no se den estos actos de guerrillas, mejor preferían contar con líderes o caudillos militares, ¿no? Pero bien, ¿no? Entonces todo nos lleva a eso justamente, ¿no? A ver de que todo era interés en este tiempo, ¿ok? Y los militares, bueno, pues querían el respaldo, ¿no? De las clases dominantes porque les daban dinero, apoyaban sus gobiernos. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver acá algunas imágenes para tener una idea, ¿no? De los caudillos militares, que ya sabemos eran los líderes, ¿no? Que se sentían con derecho de gobernar por haber ganado las batallas de Junín y sobre todo la de Ayacucho, que tenían el respaldo de las clases dominantes, ¿no? Tenían el respaldo de las clases dominantes y gobernaron pues durante estos primeros años de la República. Y acá también observemos, ¿no? Los grupos de indígenas y de otros pueblos o castas llamados los montoneros. Los montoneros que reclamaban lo justo, ¿no? Una sociedad equitativa, igualitaria, que todos tengan acceso a tierras, a trabajo, pero que las clases dominantes no lo querían así. Y es por eso que las clases dominantes apoyaron a los caudillos militares para evitar estas montoneras justamente, ¿no? Entonces, como vemos, nacimos como una república, nos liberamos de los españoles, pero los problemas internos continuaban, ¿ok? Mamá, tengo una sorpresa. Muy bien. El caudillo, ¿no? Era un jefe o capitán que dirige un gremio, un grupo, ¿no? Una comunidad o cuerpo. Nacen con las guerras por la independencia, que fue la que creó las condiciones para que surgiera el caudillismo como un sistema político.
Ojo, ¿no? El caudillismo como un sistema político, ¿no? Ya los militares vieron, pues, ¿no? Para sus intereses, ¿no? Que era importante llegar a ser el líder del país. El caudillismo es definido comúnmente como un sistema basado en la voluntad del líder, quien accede al poder usando la fuerza. Y claro, ¿no? Detrás de esa fuerza, pues, el apoyo económico de las clases altas, ¿no es cierto? Eh, y en algunos casos del pueblo también. Entonces, ¿no? Como vemos aquí, al escuchar que accedían al poder usando la fuerza, se nos viene a la mente, ¿no es cierto?, que en este periodo se van a dar muchos golpes de Estado, uno tras otro, sacando a uno y a otro gobernante militar, con ciertas excepciones de algunos que sí van a poder culminar sus periodos, ¿ok? Sus periodos de gobierno. Y entonces, así nosotros hemos visto, ¿no?, esta segunda parte de la sesión, este segundo momento. En el primer momento vimos las características de nuestra república en sus inicios en el aspecto económico, militar, social. En esta parte hemos analizado, explicado sobre el primer militarismo, sobre cómo surgió, sobre cómo llegaron al poder, sobre quiénes los apoyaban, ¿no? Las clases dominantes, ¿no es cierto? Sobre cómo las clases dominantes y los militares prácticamente se aliaron para dejar al pueblo en un segundo plano. Hemos visto también una línea de tiempo, ¿no?, que luego la vamos a detallar en las siguientes clases, gobernante tras gobernante. ¿Ok? Porque esa es la idea, ¿no? Hablar de los principales gobernantes que hemos tenido. Para ello, la siguiente clase, ¿no?, les voy a enseñar una mnemotecnia para que usted recuerde todos los gobernantes que hemos tenido en el Perú. ¿Ok? Las mnemotecnias son técnicas de la memoria, ¿no?, para memorizar más rápido los gobernantes. Tú puedes hacer tu propia mnemotecnia, pero yo te voy a enseñar una, ¿ok? Una mnemotecnia de todos los gobernantes de nuestro Perú, siguiendo esta secuencia, ¿no? Desde José de la Mar hasta nuestro último presidente, ¿no es cierto? Hasta los tiempos actuales. Muy bien. Entonces, como siempre ha sido un gusto, ¿no? Nos estamos reencontrando. Recuerden, como siempre, que en historia de lo que se trata es de entender el proceso, más que conocer las fechas, ¿no es cierto? Es el proceso lo que nosotros queremos que ustedes tengan en mente, ¿no? Que respondan no cuándo se dio el primer militarismo, sino por qué se dio, ¿no? Quiénes eran los caudillos militares, cómo llegaron al poder, y así por el estilo. Muy bien. Entonces, un abrazo, nos estamos reencontrando la próxima semana. Que les vaya muy bien y por favor, sigámonos cuidando.